Bueno, gracias a la gente que nos está viendo. Si apenas acaba de llegar usted, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta mañana. En cuanto me digas, Clau, empezamos con el tema de esta mañana del día de hoy. Vamos a hacer una plática rápida sobre pues la actividad que a mí me entretiene todos los días y me mantiene muy motivado, que es ser operador del mercado internacional de divisas. Vamos a ver qué rayos es eso. Vamos a hablar también un poco sobre qué es lo que está pues atrás de esta tarea diaria que tengo, que mezcla pues el estar analizando las monedas, estar enseñando a otros a hacer mis mismos análisis o análisis como los que hago yo, y finalmente pues compartir con la gente como ustedes. Hoy de hecho estoy en mi modo de youtuber, ¿no? de transmisor, de difundidor de ideas y comentarios para poder estar platicando con ustedes. Entonces, si me confirmas, Clau, ya estamos listos para arrancar. Arrancamos de una vez ya el tema. Un segundo más. Vamos a ver, por lo pronto, te decía, hay 3 tareas aquí en este escenario, ¿no? Que ahorita vamos a estar platicando contigo, y espero, bueno, que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me hagas el favor de escribirla en los comentarios. Yo no los voy a estar leyendo probablemente, porque es mucho lo que traigo ganas de platicarte, pero gracias. Pero, ¿cómo se llama? Si puedes ponerme el comentario completo, ¿no? Porque si me dices, ¿a qué te refieres con eso? Pues no voy a entender, pero si me dices, ¿a qué te refieres con eso de el mercado de divisas? Ah, bueno, pues entonces ya entiendo la pregunta, aunque haya pasado rato de cuando tú tuviste la duda y yo la pueda leer para contestarla, ¿no? Y al final reservamos unos minutitos para contestarla. Bueno, pues para empezar, básicamente mi actividad se trata de el dinero, ¿no? De estar estudiando el comportamiento del dinero y estar encontrando fases de esto. Y bueno, ¿qué es el dinero? Vamos a hablar hoy sobre este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de situaciones que tenemos aquí. Vamos a hablar también sobre por qué esto es algo inútil si te fijas, o sea, es un pedazo de papel ya usado, ni siquiera puedo apuntar recados en él. ¿Por qué todo el mundo le da tanto valor a esta cosa? Inclusive, hoy vamos a platicar, que es más lo que tiene que ver con mi trabajo, porque uno de estos, que tiene exactamente el mismo numerito, ¿no? Que uno de estos, vale 20 veces más que en este momento. Vamos a hablar sobre todo este tema. ¿Qué es el dinero? Si tú te pones a pensar, el dinero en realidad es como el puntaje de un videojuego, ¿no? Es donde de alguna manera se califica o se regula, se mide el aprecio que tenemos sobre el esfuerzo que alguien hace para contribuir al planeta, para dar cosas al planeta, y a diferencia de otras cosas donde se puede medir el aprecio, porque pues también un trofeo puede medir el aprecio, o el mismo aplauso, la felicitación de la gente te puede medir el aprecio, aquí también medimos con el dinero, con estas cosas, medimos lo que es la valoración, las ganas de que eso que tú estás produciendo tiene la gente de tener. ¿Sí me explico? Lo demandado que es aquello que tú estás haciendo o contribuyendo en el mundo. Y para contarte un poquito de dónde viene la historia y entender un poco más, pues tendremos que irnos a los tiempos del trueque. ¿Te acuerdas tú? ¿Alguna vez en la primaria escuchaste el término de trueque? Es decir, yo intercambio una cosa física por otra o un servicio por otro, y de esa manera las sociedades, cuando dejaron de ser individuos que se tenían que hacer de todo y se convirtieron en sujetos especializados, ¿no? El que sabía de carpintería pues se dedicaba a hacer muebles, el que sabía de panadería pues se dedicaba a hacer panes, el que se dedicaba a hacer zapatos pues solo hacía zapatos, y entonces de solo hacer una actividad nos habíamos vuelto muy buenos en esa actividad. El problema del trueque es cuando se necesita algo que se le llama en economía la coincidencia doble. Yo, si soy un zapatero que tengo hambre, necesito encontrarme un panadero que necesite zapatos para poder hacer la transacción, para hacer la operación, ¿no? El intercambio de te doy zapatos y me das panes, ¿no? Entonces, mientras más compleja es la sociedad, pues todavía más complicado es esto, ¿no? Porque de repente, ok, yo hoy le di al panadero unos zapatos y él me dio pan para 5 días. Pero en 5 días que ya tengo, que se me acabó el pan y quiero más pan, si yo regreso con el mismo panadero y le digo, oye,
aquí están otro par de zapatos, dame más pan, me va a decir, no, pues oye, espérate, acabo de estrenar estos zapatos apenas, ¿no? Un zapatero no podría convencer al panadero de que le diera pan más que 2, 3 veces al año cuando mucho, ¿no? Entonces, cuando este problema se da entre todos, la gente se dio cuenta que tenían que inventar algo que todo mundo quisiera tener, ¿no? Y que pudiera utilizarse para precisamente hacer ese trueque un poco más eficiente. Y entonces inventaron estas cosas. No exactamente que esta es una representación del dinero, el papel moneda, ¿no? Los billetitos, pero sí una situación donde, por ejemplo, se utilizó 20,000 cosas. Se utilizó la sal, por eso el nombre de salarios, porque se pagaba con sal el trabajo. Se utilizó las semillas de cacao, se utilizaron las plumas del quetzal o de algún ave así exoticona, se utilizó piedras, conchas marinas, se utilizó pedacitos de metal, el oro, hoy por hoy el oro es una de las cosas que se pueden asemejar más al comportamiento del dinero, y para que algo sea comportado como, o se pueda entender como dinero, tenía que tener mayormente en la historia, tiene algunas excepciones, pero mayormente en la historia, había 5 características comunes, ¿no? Primero era que tenía que ser algo que fuera, le llamaban fraccionable. No, ni siquiera tenía que ser útil, solo con que fuera fraccionable en primer lugar, es decir, que pudiera contemplar su mínima expresión de ese coso que habíamos convertido en dinero, que habíamos todo reconocido en una sociedad como dinero, que fuera capaz de cubrir el precio exacto de lo más barato que se puede vender, ¿no? Digamos en una sociedad donde lo más barato que podían encontrar eran chicles bombita, bueno, pues los chicles bombita tendrían que tener por lo menos lo que usáramos de dinero, la fracción de esta. Por ejemplo, una vaca no la puedes usar de dinero normalmente y no resultó un buen uso en las culturas que llegaron a pensar que las vacas eran dinero, porque no puedes dar media vaca, ¿no? O sea, si lo que yo te estoy ofreciendo vale la mitad, no te puedo dar media vaca, ¿no? Entonces ahí es donde se complica la cosa, tiene que ser fraccionable, tiene que poderse dar en pedacitos, por eso el papel moneda es muy bueno, ¿no? Porque hay moneditas desde centavos hasta billetes muy grandes, ¿no? La otra cosa es que tiene que ser algo que se pueda llevar, ¿no? Portable. Esta es una explicación de por qué, por ejemplo, el plomo, que es un metal que también, pues, tiene ciertas condiciones que podrían hacer pensar que es dinero, no se utiliza para hacer dinero, ¿no? Porque es pesadísimo, imposible de llevar. O algo muy bromoso, por ejemplo, el algodón, ¿no? Imagínate tener que pagar 32 pacas de algodón para poder recibir una torta, ¿no? Pues no inventes, o sea, ¿cómo te llevas eso, no? Entonces tiene que ser algo que sea fácil de transportar. Por eso es que el papel moneda es muy efectivo, ¿no? Es ligerito, te lo pones en el bolsillo y ni sientes que lo traes puesto. Tiene que ser algo que dure, que no se eche a perder, ¿no? Duradero. Por ejemplo, el oro no se echa a perder, ¿no? No se oxida, no se desaparece, no se merma. Solamente ácidos muy específicos pueden llegar a destruirlo, pero por lo general no se destruye. El papel también aguanta una cantidad de años interesante. Es algo que no se te va a echar a perder. Si yo, por ejemplo, usara huevitos de codorniz como moneda, bueno, pues cuando se pudren ya nadie los querría, ¿no? Entonces no sirven como dinero. La otra es que tiene que ser algo que todo el mundo pueda reconocer, ¿no? Es decir, que no se le tengan que quedar bien y decir, ¿y si era eso lo que usábamos para el dinero? ¿No? Sino que fuera algo que a la simple vista dijeras, ah, claro, esto es dinero, ¿no? Y finalmente tiene que ser algo escaso, y ahí hay uno de los puntos interesantes. ¿Qué pasa con la escasez? Bueno, imagínate que alguien, por ejemplo, la tierra, un granito de tierra, un granito de arena si quieres, una piedrita de río muy chiquita, pues podría cumplir con todas estas cosas, ¿no? Es fraccionable, se puede llevar fácil, dura, todo el mundo sabe lo que es una piedrita, pero hay infinidad de piedritas. Entonces, en una sociedad donde algo que se utiliza para dinero no es escaso, corres el riesgo de que cualquiera, pues, se achante y se apoye en los demás y diga, pues mira, yo si tengo hambre lo que hago es que levanto la mano, saco una piedrita y le digo, dame un pan, ¿no? Tiene que ser algo que realmente no haya mucho y que no se pueda inflar más, no se pueda crear más fácilmente, ¿no? O que no todo mundo lo pueda
multiplicar, ¿no? Para que valga la pena como dinero, para que sea algo valioso finalmente. Y es que en la escasez está el valor, ¿no? Está intrínseco que tanto apreciamos algo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacías el intercambio de las estampitas en tu escuela, cuando veías tú que algo era muy, digamos, una estampita muy difícil de conseguir, pues esa estampita de repente valía 3 o 4 estampitas de las normales, ¿no? Es precisamente por eso, porque como era más escasa, pedías más valor por ella, pedías más cosas, ¿no? Entonces, eso es básicamente el dinero. Ahora, igual que en el mercado que está cerca de tu casa, en tu colonia, es un lugar donde la gente va para hacer el ejercicio de comprar y vender. En el mundo existe el ejercicio de comprar y vender monedas. Cuando una sociedad se puso en contacto con otra y una utilizaba semillitas de cacao como moneda y la otra utilizaba plumas de quetzal, pues había que ponerse de acuerdo ya cuántas semillitas de cacao valía una pluma de quetzal, ¿no? Y entonces ahí había una negociación entre los que tenían las semillitas de cacao y los que tenían las plumas de quetzal para ver cuánto valía lo que se estaba haciendo, ¿no? Y entonces, de esa manera, podías tú saber cómo es que se hacían los intercambios entre ellos, ¿no? Y eso es lo que se conoce ahora como el mercado internacional de divisas. El mercado internacional de divisas es un lugar que aparece en la red de redes, en internet, donde se conectan, donde se ponen de acuerdo bancos de todo el mundo con otro tipo de instituciones que se llaman brokers, que son los que conectan a gente como yo con ese mercado, para decir, pues nosotros traemos tantas ganas de comprar tal moneda y traemos tantas monedas para que la gente nos las compre, ¿no? Y ahí se hacen los intercambios de valores como una especie de puja. Y el valor de las monedas va cambiando en cada instante y funciona más o menos igual que lo que pasaría en ese mercado que está por tu colonia donde tu mamá compra las cosas para comer. Imagínate que alguien llega y pone un puesto de naranjas, ¿no? Y si tú entras a un mercado, no solamente hay uno, hay varios puestos que venden naranjas. Imagínate que todo el mundo tiene las naranjas a 5 pesos el kilo y de repente algún Vivales llega y dice, no, pues yo la voy a poner a 10 pesos el kilo. Es la misma naranja que todo el mundo compra, nada más que yo la voy a poner a 10 pesos. Pues, ¿qué va a pasar? Que este cuate, mientras los otros tengan naranjas, no va a poder vender una sola naranja de las suyas. ¿Por qué? Pues porque nadie gastaría 10 pesos en una naranja que te la dan al ladito, a 2 pasos, a 5 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa conforme el día va pasando? Pues que que las daba a 10 pesos se tiene que hacer a la idea de que se le echen a perder estos naranjas y no las venda o bajarles el precio, ¿no? Y entonces eso hace que más o menos, en base a lo que la gente está dispuesta a pagar, el precio se ajusta entre todos, ¿no? Y se forma una especie como de precio estándar. Eso es lo que nosotros nos enteramos en el mercado de divisas. Después, ¿qué pasa en la tarde cuando ya están a punto de cerrar? Si imagínate que todos los puestos ya se acabaron las naranjas y solo un cuate tiene 2 kilos de naranja y hay 4 personas queriendo comprar 1 kilo de naranjas, pues este cuate rápidamente puede agarrar las bolsas y decir, a ver, tranquilos, no se peleen. ¿Quién da más por estas naranjas, no? Son de a kilo, valían 5 pesos, ¿quién da más, no? Y pues el que tenga más ganas de las naranjas va a decir, pues yo doy 5.50 y otro que mejor se la quiere quedar, pues yo doy 6 pesos, ¿no? Y finalmente, a lo mejor ya cuando se le acaban las naranjas, acabaron, la última naranja la vendió a 7 pesos el kilo, ¿sí me explico? Lo mismo que cuando ya se está acabando el día y quedaron un chorro de naranjas y tienen miedo que se les vayan a echar a perder, pues ¿qué dicen? Pues a ver, doñita, lléveselas, se las estoy dando a 3 pesos, ¿no? Baratito, ¿no? Y entonces eso hace, la oferta y la demanda hace que suba y bajen los precios. Bueno, eso es lo que pasa en el mercado de divisas. Eso es lo que yo todos los días estudio, leo y trato de entender para tratar de tener ideas de cómo participar en ese mercado. Yo como operador, igual que hace rato te decía que en las operaciones de trueque era que se hiciera el intercambio, yo como operador lo que hago es decidir comprar una moneda a cambio de otra, porque si te fijas, ¿cuánto valen 100 pesos? Pues depende de comparado con quién. ¿O cuánto valen $100? Pues depende comparado con quién, ¿no? Si lo vamos a ver en pesos, pues $100 vale 20 veces 100 pesos, vale 2,000 pesos, ¿sí me explico? Eso es el mercado de divisas, comparar una moneda con otra. Y hay 2 factores que mueven al precio. Uno que es endógeno, que es adentro de lo que es el comportamiento mismo de los precios, y otro que es exógeno, que tiene que ver fuera de el comportamiento del precio. Son 2 palabras domingueras, pero ahorita te las explico muy rápido. Endógeno, imagínate que tú estás acostado en la cama viendo una serie de Netflix y de repente te dan ganas de ir al baño.
Entonces, por tu propia razón de tu cuerpo, por tu propia razón de ti, te levantas de la cama y vas al baño. Eso es una causa endógena. Te paraste a ir al baño por una causa endógena, o te paraste de la cama por una causa endógena. El mismo caso, estás acostado viendo una serie de Netflix en tu cama y de repente oyes tum, 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 la alerta sísmica. Sales corriendo como tapón de sidra por una causa exógena. Es algo que no tenía que ver contigo, pero que te hizo reaccionar, que te hizo moverte, ¿no? Entonces, el movimiento fue por una causa exógena, por algo que no tenía que ver intrínsecamente contigo. Lo mismo le pasa al precio. Endógeno es lo que el precio ha hecho en el pasado. Es decir, había un artículo de revista con una caricatura que me daba mucho la risa y que sirve muy bien para explicar esto, que era una gráfica de un gerente de ventas explicándole a la dirección cómo iban las cosas, ¿no? Y el chiste era que la gráfica venía así, ¿no? Iba haciendo esto, y cada puntito era enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Y el chiste era que estaba aquí dibujadito el gerente de ventas y decía: chispas, no sé por qué tengo un muy buen presentimiento sobre el próximo mes. ¿Por qué? Pues porque obviamente si ha pasado tantas veces que después de que está aquí las ventas se vuelven a disparar, pues ¿por qué no pasarían una vez más? De hecho, eso es lo que nosotros llamamos análisis técnico, es ver una gráfica de cómo se ha comportado el precio, y si el precio llega a un punto donde normalmente ya no sigue cayendo y rebota hacia arriba, pues no es muy tonto pensar que a lo mejor comprar aquí barato para vender aquí caro sería una buena idea, ¿no? Y eso es parte de lo que yo hago en el análisis. Obviamente, esto se da no en el vacío, sino en un entorno de situaciones como por ejemplo la competitividad, qué tal le va a un país con respecto a otro, cuál está fabricando más, cuál tiene mejor empleo, cuál le da mejor vida a sus empleados, cuál es más confiable para recibir inversiones, ¿no? Y eso es lo que llamamos causas exógenas, que no tienen que ver con el comportamiento del precio, pero que dan la película en donde se encuentra esto. Entonces, eso es lo que te enteras a través de las plataformas de noticias. Yo, por ejemplo, en un día cualquiera, cuando me levanto, yo me levanto como a las 12 de la noche más o menos, porque el mercado de divisas, o sea, donde se operan estas divisas, abre desde el domingo en la tarde, cuando inician las operaciones Australia, que si has visto los años nuevos, es el primer país que da el año nuevo, o que da las campanadas, y por el otro lado, finaliza el viernes cuando cierra Nueva York, ¿no? Y en todo ese inter, las 24 horas del día, toda la semana está trabajando. Dentro de esa actividad, yo no puedo estar 24 horas conectado viendo lo que está pasando, porque pues, soy ser humano y necesito dormir, divertirme y hacer otras cosas. Entonces, lo que hago yo es buscar el periodo que a mí me parece más interesante, y es desde la apertura de las bolsas en Europa hasta, a veces un poquito antes, una horita antes, hasta que los americanos se van de lunch. Entonces esto es más o menos entre las 2 de la mañana, a veces 1 de la mañana, hora de México, y hasta como las 10 de la mañana, a veces 11, 11 y media, hora de México, ¿no? Y en ese interés donde yo estoy vigilando el mercado y estoy buscando las oportunidades. Entonces, cuando yo me despierto antes de que esto pase para poder conectarme a los noticieros. Veo Bloomberg, veo Reuters, veo distintas cosas. Tengo acceso a plataformas de noticias donde puedo leer qué es lo más interesante, donde veo cómo van los titulares, cómo van las noticias que van a mover el día, cómo va a ponerse la gente. Y lo que trato de entender es qué tan, digamos, posible es que la gente se ponga arriesgada, con ganas de entrar en operaciones, de jugársela para apostar porque algo va a subir, ¿no? O qué tan temerosa va a estar, ¿no? Qué tanto asustada va a estar y va a decir, no, mejor me retiro de las cosas, busco dónde estacionar mi dinero que esté segurito y que no vaya a perder, ¿no? Y entonces, en base a eso, me hago yo un criterio de por dónde puede estar la actividad de ese día. Después me conecto ya en mis computadoras y empiezo a ver las gráficas de los comportamientos del precio de las distintas monedas que me están interesando seguir, para determinar dónde podría yo estar entrando a comprar, dónde podría yo estar entrando a vender, dónde podría ya salirme de una trayectoria, un movimiento que haya hecho una moneda, y de esa manera, más o menos, es la primera parte de mi día.
Cuando ya termino con esto, tomé ya mis decisiones por lo general, ya estoy en el mercado, ya sé dónde me saldría, dónde agregaría más posiciones, etcétera, y empiezo yo a producir ya los servicios con los que yo ayudo a los demás, que es, yo cuando empecé en esto, pues la verdad es que veía que había como dos tipos de historias, ¿no? Había el que sabía mucho y era muy especializado y costaba una super lana entrarle, y había el que no sabía nada y operaba pues casi por inspiración, ¿no? Entonces, tratando de dar un poquito de luz, de información a la gente que no tiene tanta experiencia. Yo traigo como casi 20 años haciendo esto. Estoy con mi canal de YouTube y ahí con mis suscriptores lanzo primero un programa que es de análisis, donde les comparto pues qué fue lo que yo finalmente encontré y deduje que iba a ser el meollo del asunto este día. Después de ahí hago la primera parte es como solo para aquellos que están, digamos, en mi grupo interno de estudiantes. Después hago uno masivo que se llama Forex con Café, que es el primer programa con el que salgo al aire el día. Hago un breve informativo, que es como un resumen de las noticias, así nada más dicho en titulares, muy rapidito, para que la gente en cosa de 3 a 5 minutos se entere de qué es lo que creo yo que es lo más importante de ese día. Y a la vez, durante el día tengo yo en mi sitio de internet una radio por internet que se llama Radio Forex Hispana, que ahí cuando veo que aparece una noticia, los precios de España subieron, ¿no? Pues entonces ya digo cuánto subieron. La producción industrial o algún dato, ¿no? Los empleados en Alemania se redujeron en tanto, pues lo digo en ese momento, porque son cosas que pueden generar pequeños movimientos o a veces, si es algo muy fuerte, grandes movimientos en el mercado, y a la gente le conviene estar enterado sobre eso. Entonces la gente que me quiere estar escuchando me sigue por ahí. Tengo un chat también donde estoy platicando con ellos, donde si hay preguntas me preguntan y les contesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya al final del día, como para ahí de las 8 de la mañana, termino de preparar un noticiero más completo, donde doy ya más detalles de la información, más explicaciones de por qué esto es importante, quién lo dice, cómo lo dijo, etcétera, etcétera, y que es como el programa más completo que hago todos los días, que se llama Punto 9. Ya cuando se acaba mi tiempo de operación, entonces me dedico a hacer coaching con la gente, ¿no? Conferencias de Zoom o hemos usado distintas plataformas, GoToMeeting, cosas así, para estar platicando con gente que necesita ayuda mano a mano, ¿no? Y para todos los demás en general, en mis canales de YouTube tengo cursos donde se les enseña cómo hacer esto del análisis técnico, y ahorita estamos desarrollando el del análisis fundamental, el de cómo interpretar esas noticias y cómo entender cómo se desarrolla la economía. Y eso es básicamente lo que yo hago. Entonces, es un trabajo que a mí, te digo, es súper apasionante. Yo te aseguro que si tú encuentras algo que te divierta enormemente y estés como niño en fiesta cuando lo estás haciendo, no se te va a hacer pesado. Yo a veces llego a trabajar, por lo general todos los días trabajo 10 horas más o menos, 12 horas, y por lo general yo nomás no siento eso, ¿no? Más bien a veces me tienen que sacar de aquí y decir, oye, ya, a ver, vente a comer, o a ver, vente a verme, o lo que fuera, ¿no? Para mí es algo muy divertido, y es divertido, y lo puedo hacer gracias, yo creo que a una cuestión que yo he tenido desde muy chiquito, y es tratar de aprender de todo lo que está pasando en el mundo para poder, y de todo lo que pasa en mi alrededor y de todos los lugares, tratar de tomar lecciones para poder estar enterado de esta situación, ¿no? Entonces, básicamente ese es el asunto de mi trabajo, ¿no? Una historia que, por ejemplo, es muy recurrente en mi vida, y que después vi que alguien como Bill Gates también, no es cierto, Steve Jobs, el de Apple, la tenía, era precisamente el ir aprendiendo cosas y después descubrir cómo el mundo acomoda las cosas para que eso que aprendiste atrás y que no sabías que te iba a ser útil, te acaba siendo extraordinariamente útil. Yo veo esto como la vida, como un juego de estos de mundo abierto, donde te vas encontrando cositas, ¿no? Y que las vas recolectando, y que conforme las vas recolectando, en el momento no sabes para qué te van a servir, pero con el tiempo sabes que de haberlas guardado al rato las vas a usar, ¿no? Y te van a ser útiles. Yo, por ejemplo, esto que hago hoy contigo se da porque algún día estuve trabajando de ayudante ahí en una oficina de La Salle que se llamaba el Movimiento de Acción Social, y alguna vez me tocó hacer el video donde explicábamos
lo que habíamos hecho en el año, y ahí en TV Ulsa aprendí a hablarle un micrófono, a estar narrando una historia, lo que sea, cómo hablar, cómo coordinar la voz. Y esto me permitió después, años después, sin saber yo en ese momento que me iba a llevar a eso, entrar a trabajar en una estación de radio en San Miguel de Allende y ser locutor, y ahí aprendí a hacer producciones, y aprendí a hacer guiones, y en fin, ¿no? 20,000 cosas que hoy me sirven. Viendo un día un programa de televisión, aprendí que Bill Gates decía que lo mejor era no traspasar la propiedad de las cosas, sino rentarlas, y eso me sirvió para cuando un broker quiso comprar mi primer curso de Forex, y me pagó para hacerlo, no venderle la propiedad del curso, sino simplemente darle una licencia de uso, cobrarle una lanita por cada suscriptor que tuviera, y yo finalmente quedarme con el control de ese curso, y hoy me permite eso, poderlo explotar de la manera que yo quiera, a mis anchas, ¿no? Entonces, pequeñas lecciones que no sabes ni cuándo vas a aprender, te sirven para después hacer lo que estás haciendo. Mi consejo en la vida sería: aprendan todo, porque esa es la riqueza que nunca te van a quitar. Cuando tiembla y se te cae la casa o se te cae el negocio, pierdes todo lo material, pero lo que tienes aquí jamás se pierde, jamás te lo pueden robar, y con eso vuelves a construir, te vuelves a levantar. Entonces, sean ricos y sean felices, sería mi consejo. Muchas gracias. Vamos con las preguntas de esta mañana. ¿Cuál es el primer billete que existió? Del billete exactamente no tengo idea exacta, pero monedas, creo que la primera moneda que existió fue en Roma, y era para una cosa bastante extraña. Como los del ejército romano no podían hablar siempre las lenguas de los lugares donde dominaban, cuando iban a los prostíbulos para comunicarse con las prostitutas, cómo querían tener las relaciones, estaba impreso en metal esa posición, y eso se usaba como dinero ahí en Roma, ¿no? Esa sería una pregunta. Perdón por la respuesta, pero pues así es la historia. ¿Qué más? A ver si hay por ahí alguna otra preguntilla. Si no, pues creo que lo dejamos bastante completo el tema. Pues, ¿qué dices, mi estimada Clau? Yo por lo pronto les agradezco mucho. Si quieren saber más sobre este tema, busquen en Google, hay un montón de información ahora sobre todos los temas, y pues experimentenle, ¿no? Y por favor no se metan con el Bitcoin. Eso es algo que me parece que está destinado para morir, pero bueno, eso ya será tema de otra charla y de otra conversación. ¿Qué más hay? No sé si estoy viendo dónde están las preguntas o cómo está la cosa, pero pienso yo que hasta aquí debería llegar yo con esta charla, para no ocuparle espacio a quien viene atrás de mí. Entonces, pues no me queda más que agradecerles los que nos vieron en vivo y se desmañanaron este sábado. Muchísimas gracias. Qué bueno, espero que les haya interesado el tema y que les haya despertado un poquito la curiosidad sobre el tema de la operación del mercado de divisas, o Forex, como se dice en inglés, ¿no? De Foreign Exchange. Saludos a Josu. Con la crisis, ¿tú crees que va a pasar con el peso y el dólar? Bueno, en general el dólar funciona como refugio, es decir, la gente tiende a comprar dólares porque el bono del Tesoro de Estados Unidos es lo que más se utiliza cuando estás en temas de momentos de incertidumbre. El bono del Tesoro es lo que nunca ha dejado de pagar en la historia, entonces ahí se refugia la gente. Entonces yo creo que el dólar se va a apreciar. Y el peso mexicano, bueno, pues ante la caída de la inversión extranjera, ante la caída de los precios del crudo, que si sigue esta crisis va a mantener los precios del crudo hacia la baja, y ante la pérdida de competitividad que estamos viendo en los últimos 2-3 años en México, pues yo pienso que el peso mexicano tendería a seguirse devaluando. Nos encantó cómo explicaste lo del dinero, muchísimas gracias. Y pues yo creo que ya con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a los que nos vean también una versión grabada. Denle like, compartan, suscríbanse, entren a todo esto de Movimiento Semilla. La verdad, qué maravilla que tienen aquí construido. Mil felicidades y nos vemos en alguna otra vez. Pásala bonito. Gracias.